Hola, bienvenidos. En el siguiente video veremos un ejemplo de lenguaje algebraico. En particular, veremos cómo traducir una oración del lenguaje común al lenguaje algebraico. Tenemos la siguiente expresión: un número cualquiera aumentado en 7. Como no sabemos cuál es ese número cualquiera, le asignamos la variable x a ese número. Y como nos está diciendo que es aumentado en 7, tenemos que hacerlo de la siguiente manera: x más 7, que es un número cualquiera aumentado en 7. Esa oración está traducida al lenguaje algebraico de esta manera. Como siguiente ejemplo tenemos el doble de un número excedido en 5. Como no conocemos el número, le asignamos a ese número la variable x. Como nos está diciendo que es el doble, lo tenemos que multiplicar por 2. Y como nos dice que está excedido en 5, al final le tenemos que sumar 5. Por lo tanto, la traducción sería 2x más 5. Como siguiente ejemplo tenemos la mitad de un número. Como no conocemos el número, le asignamos la variable x. Y como nos está diciendo la mitad, únicamente lo tenemos que dividir entre 2. Por lo tanto, quedaría como x entre 2. En el siguiente ejemplo, vemos la semisuma de dos números. Como no conocemos los números, les asignamos dos variables. Un número va a ser x y el otro número va a ser y. Como nos está diciendo la semisuma, quiere decir que las tenemos que sumar esos dos números y dividirlos entre 2. Por lo tanto, nos quedaría como x más y dividido entre 2. En el siguiente ejemplo, vemos tres números naturales consecutivos. Como no conocemos los números, asignamos a uno de ellos la variable x. Para que sean consecutivos y que sean naturales, le tengo que ir sumando 1. En este caso sería x, el siguiente sería x más 1, y como les había dicho, tenemos que sumarle 1, entonces ya tengo el x más 1, le tengo que sumar 1, por lo tanto nos quedaría x más 2. Es decir, los tres números naturales serían x, x más 1 y x más 2. El siguiente ejemplo dice el cuadrado de un número aumentado en 7. De la misma manera, como no sabemos cuál es el número, le asignamos la variable x. Como nos está diciendo que el cuadrado de ese número, lo tenemos que elevar al cuadrado. Y como nos dice aumentado en 7, al final tenemos que sumarle 7. Por lo tanto, quedaría como x cuadrado más 7. Enseguida, la raíz cuadrada de la diferencia de dos cantidades. Como no sabemos cuáles son esas dos cantidades, le asignamos una variable x a uno de ellos y le asignamos otra variable que sería la y a la otra cantidad. Como nos está diciendo que es la diferencia, tenemos que restarla y al final le obtenemos su raíz cuadrada para que nos quede de esta manera: raíz cuadrada de la diferencia de x menos y. Como último ejemplo, tenemos el cubo de un número más el triple del cuadrado de dicho número. De la misma manera, como ya lo venimos mencionando, si no conocemos el número, le asignamos la variable x. Como nos está diciendo que es el cubo de un número, lo tenemos que elevar al cubo. Luego nos dice más el triple del cuadrado de dicho número. Entonces, tenemos que sumarle 3 veces el cuadrado de ese número, para que nos quede la expresión de esta manera: x cúbica más 3x cuadrado. Con esto hemos visto cómo pasar una oración del lenguaje común al lenguaje algebraico. Nos vemos en el siguiente video.